Muy buenas cultistas, aquí estamos otro capítulo más del Mitonauta. Como las veces anteriores, hoy vamos a hablar de una de las instituciones más celebérrimas creadas por Lovecraft, en este caso de toda la mitología lovecraftiana, y que se ha ido alimentando hasta la extenuación a lo largo de los diferentes relatos que han ido nutriéndola, hasta el punto de viciar su naturaleza original. Hoy vamos a hablar de la Universidad de Miskatonic, cuna de importantes estudiosos del oscurantismo, del esoterismo, de las materias prohibidas. Que luego veremos que no es tan así. En el caso de los orígenes de la universidad hay una polémica, según los distintos relatos, lo que dicen, entre cuándo se fundó y cómo. Se sabe que se fundó en el año 1690 y los primeros orígenes datan de ella en Salem. 1690, que fue hace un par de años antes del fallo de los famosos juicios de Salem de la bruja, ¿no? Donde se quemaron las brujas, que tan conocido es, que tanta literatura se ha creado a ese respecto, ¿no? Después, más adelante, se llamaría Academia Salem en esos momentos originales. Luego, después, más adelante, en el 1776, se trasladaría a Arkham, donde se llamaría, quiero recordar que era el instituto, no recuerdo bien, Instituto Arkham, algo así era. Y entonces, a partir de ahí, ya empezaría a crecer como universidad, ¿no? Otras fuentes indican que directamente se fundó en Arkham, en el mismo año 1690, y que bueno, pues fue evolucionando hasta llegar al día de hoy con la fortaleza con la que la conocemos. No obstante, bien sea una fuente u otra, ambas coinciden en que el auge de la universidad fue gracias a la intervención de un personaje muy importante de la mitología lovecraftiana, que es Jedediah Orn. Gracias a que Jedediah Orn legó sus vastísimas propiedades, todo el material que él tenía y sobre todo la gran cantidad de volúmenes prohibidos que poseía, Jedediah Orn permitió fundar la biblioteca del campus universitario de Miskatonic, que tan famoso lo ha hecho, ¿no? ¿Y quién es este Jedediah Orn? Jedediah Orn es un personaje muy peculiar porque mantenía una íntima relación con otros personajes muy importantes también, que era Joseph Curwen. Los que disfrutáis como yo de toda la mitología, pues ya sabéis que Joseph Curwen es el protagonista de la novela El caso de Charles Dexter Ward. Pues mantenía una íntima relación con él hasta el punto que contaban las habladurías que también compartía con el mismo hombre ese particular don de poseer una inusitada e incomprensible juventud. Tanto fue así que incluso llegó a afirmarse que él y su hijo, estoy hablando de Jedediah Orn, tanto Jedediah Orn como su hijo en realidad eran la misma persona. Sin embargo, había adoptado ese rol paterno-filial para no despertar la suspicacia entre sus conocidos de cómo podía ser que viviera tantísimo tiempo y sin cambiar para nada su aspecto, ¿no? Algo así como el retrato de Dorian Gray, pero dentro de los mitos de Lovecraft, ¿no? Fue precisamente esta duda que sembró entre sus conocidos la que finalmente hizo que emigrara a la vieja Europa y desapareciera. En algunos textos se dice que lo llegaron a ver por Praga, varias decenas de años después, exactamente igual, ¿no? Con el mismo aspecto. Entonces, antes de irse, pues legó absolutamente todo lo que tenía y permitió alimentar, pues, la biblioteca del campus universitario de Miskatonic, pues convirtiéndola en lo que es. La Universidad de Miskatonic, hay una polémica también sobre ella, porque de hecho todos vayan a pensar que es cierto lo que estoy diciendo. Y es que, al igual que sucedió con la implicación de August Derleth en los mitos, convirtiendo los mitos en una versión maniqueísta de los mismos, clasificando a los dioses en facciones, en los buenos y los malos, etcétera, como ya he hablado en otras ocasiones, la inclusión de la Universidad de Miskatonic en una multitud grandísima de relatos modernos, sobre todo modernos, y principalmente con la inclusión de los juegos de rol y los videojuegos, lo que ha conseguido es convertir a la Universidad de Miskatonic en una versión horrorífica de Hogwarts, en un sitio donde se practica y se enseña la magia, la brujería, el ocultismo, y seguramente todos tendremos más o menos esa idea. Pues nada más lejos de la realidad. En realidad Lovecraft no la definió así. Literalmente, me va a permitir que lea, Lovecraft la definió como un bastión del racionalismo y del pensamiento científico.
Recordad que Lovecraft era un gran científico, al menos por voluntad, no, aunque no ejerciera como tal, pero sí era un enamorado de la matemática, la física y la astronomía. Entonces él quería, él a través de la Universidad de Miskatonic, quería dar ese pilar de racionalismo a sus creaciones, ¿no? A sus creaciones. Quería romper, precisamente usando la universidad, usando un elemento científico, quería romper con la magia. O sea, quería apartar la magia y trasladarla a un paradigma científico, ¿no? A través de la Universidad de Miskatonic. Entonces, fijaos, hasta hoy siempre ha sido eso, siempre ahí se ha practicado las clases, o sea, de hecho hasta el punto que muchos pensamos eso, que es como una especie de Hogwarts pero de magia negra. Pues no es así, es lo más mínimo, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? La Universidad de Miskatonic se ha hecho famosa por eso, pero no se creó con esa intención. ¿Dónde podemos encontrar por primera vez la Universidad de Miskatonic? Que ya os he dicho que hay muchísimos relatos, pero ¿dónde la encontramos por primera vez? ¿Qué relato deberíamos... ¿A qué relato deberíamos acudir si quisiéramos leer sobre la Universidad de Miskatonic? Pues precisamente Herbert West Reanimador, que dio lugar a la película Reanimator, esa película tan famosa de culto de cine gore que es Reanimator. Luego después también aparece en La montaña de la locura, aparece en La noche de los tiempos, todo de Lovecraft, aparece en Los sueños de la casa de la bruja y, como he mencionado antes, en el caso de Charles Dexter Ward. Digamos que aparecen con cierta importancia. Luego después, pues, por ejemplo, en La montaña de la locura, pues financia la expedición que va a realizar la investigación. Entonces, fijaos, luego después lo que he dicho, aparece en muchísimos otros relatos más, sobre todo modernos, y en los juegos, pues evidentemente es que aparece por doquier. Bien, voy a aprovechar, me voy a permitir que haga un pequeño inciso, voy a aprovechar porque he publicado hace escasos días la cuarta de mi obra, en este caso El cuarto apóstol, coincidiendo, que es la tercera novela del ciclo del Dios de la Carne. Y quiero recordaros que está participando ahora mismo en el premio literario Amazon 2020, de modo que todas las ventas y todas las valoraciones que podéis hacer, pues siempre cuentan a la hora del concurso. Entonces, bueno, pues todos los que sois amantes de la mitología y que me seguís fielmente, a los cuales os lo agradezco de corazón, pues no os olvidéis haceros con vuestro ejemplar para seguir creciendo y que este pobre y humilde escritor pues pueda seguir inventando, ¿no? Pues bien, para concluir, ¿recordáis el lema del principio del vídeo? Había un detalle que probablemente vaya a pasar desapercibido. Decía ex ignorantia ad sapientiam, ex luce ad tenebras, que significa de la ignorancia a la sabiduría y de la luz a la oscuridad. Pues bien, fijaros el detalle. Ex luce ad tenebras, de la luz a la oscuridad. Normalmente suele ser al revés, de la oscuridad hacia la luz. El conocimiento nos lleva del oscuro a lo luminoso. Pero aquí no, estamos hablando de error cósmico. De hecho, voy a citaros un pequeño fragmento en el cual se identifica claramente por qué ex luce ad tenebras. Y dijo Lovecraft: vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos. Pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos. Hasta el momento la ciencia, cada una orientada en su propia dirección, nos han causado poco daño. Pero algún día, la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer tan terribles panorámicas de la realidad y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella, que solo podremos enloquecer como consecuencia de tal revelación, o huir de la mortífera luz hacia la paz y seguridad de una nueva era de tinieblas. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, cultistas.